Yo trabajaba en el mercado juntamente con mi mujer, pues años atrás no íbamos muy bien, gracias a Dios pues no íbamos bien en el negocio y a través de la pandemia, un poquito años atrás ya nos costaba mucho seguir hacia adelante. Luego también mi compañera estuvo un tiempo que se puso enferma y tuve que dejar un poco el negocio y a razón de ahí pues íbamos a poco disminuyendo las ganancias y llegó el momento donde no podíamos hacer frente a cosas como incluso comprarle un mueble a nuestros hijos. Llegó unos momentos cuando mis hijos no tenían ni unos muebles por donde guardar la ropa ni para dormir. Tenía a los dos hijos durmiendo en un colchón. Llegamos a una situación tan extrema que incluso nos llevamos la obligación de entrar incluso nos pensamos mucho de entrar, incluso de llamar a servicios sociales. Y a razón de ahí, pues también con el tiempo, al cabo de los 2 o 3 meses, nos derribaron a formación y trabajo. La llamada de Nubia fue, como se suele decir, un regalo caído del cielo. Nos ayudó mucho Nubia. La verdad que Nubia nos atendió mucho, con mucho cariño. Nos dejamos yo y mi compañera y mis hijos se pusieron contentos. Contactamos con Pedro el 8 de abril del 2022. Pedro se trata de un cliente asiduo de nuestra tienda, de Forum, tanto de ropa como de muebles. Entonces, cada semana, de vez en cuando, pues solemos tenerlo por la tienda. Nos mostró un catálogo de muebles, fue muy atendida, mucha comprensión tuvo Nubia desde el primer momento, mucha paciencia y sobre todo el grado de satisfacción tremendo. Cuando contactamos con los usuarios seguimos un protocolo, confirmamos datos personales, los muebles que su referente le ha solicitado y les explicamos el procedimiento que vamos a seguir. Les indicamos que los muebles que se le entregarán son muebles nuevos de IKEA, le enseñamos el catálogo de los muebles ya seleccionados y él decide. IKEA organiza el pedido y nos informa de la fecha en la que podemos pasar a recoger. Con el departamento de logística se coordina la recogida de los muebles y se informa a los usuarios de la fecha de transporte, de entrega. Nos coordinamos con Formació y Treball y entonces pues decidimos los días que teníamos que hacer las entregas, teniendo en cuenta todas las necesidades que tenían los usuarios de Formació y Treball, y entonces a partir de allí, como decimos en IKEA, todo fue rápido y fácil. Estamos hablando de personas en situaciones vulnerables, en situaciones con bastantes dificultades, problemas. Formació y Treball, su objetivo no es eliminar todas estas dificultades, sino permitirles un entorno de su hogar más confortable para que poco a poco se vayan resolviendo sus problemas. Lo que se puede decir situación no cambiado, no, pero quitarme un gran peso encima y descansar, como que ver a mis hijos que pueden disfrutar de unos muebles, claro que es un peso que a unos padres, cuando están pasando mal, es de muchísima ayuda. A nivel personal es un reto y a nivel profesional también. Estamos trabajando para mejorar la calidad de los productos que entregamos a los usuarios. El poder entregar muebles nuevos ha hecho que los usuarios estén muy satisfechos y que podamos aportar un granito de arena a sus dificultades familiares, personales, laborales. Para mí a nivel individual es un orgullo, la verdad es que es un privilegio también poder ayudar a personas que en algún momento de la vida lo puedan necesitar. Estamos muy centrados en conseguir que haya cada vez más personas, especialmente de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, que puedan volver a reinserirse de una forma
fácil y más agradable a la sociedad. La forma que tenemos es creando hogares, verdaderos hogares, que por eso nuestro proyecto en colaboración con Formació i Treball se llama así, para poder cada vez más gente tenga una vida más digna, especialmente desde el lugar más importante, que es desde el hogar. Aquí está Carmen, que es mi compañera, y quisiéramos agradecer los dos este trabajo que estáis realizando, formación de trabajo juntamente con IKEA. Es una fusión que hoy por hoy muchas familias, como la mía en situación que por las causas de la vida estamos pasando mal, nos soy de gran ayuda. De corazón lo digo, muchísimas gracias por IKEA y Formació i Treball. Muchísimas gracias.